A ver, ¿se imaginan una red de autovías, pero verdes, que recorre España de punta a punta? Pues existe. Son más de 125.000 kilómetros de caminos ancestrales con una historia increíble y un estatus legal que es único en el mundo. Son las vías pecuarias. Vamos a meternos de lleno a descubrir qué son, por qué son tan importantes a día de hoy y cómo una ley del año 95 se convirtió básicamente en su gran escudo protector. Para que no nos perdamos, este es el recorrido que vamos a hacer. Veremos su propósito, el de antes y el de ahora, el peligro real que corrieron, la ley que las salvó, cómo están hechas, por así decirlo, las reglas para usarlas hoy y, para terminar, el legado que suponen para el futuro. Bueno, pues empecemos por el principio. Y lo primero que hay que entender es algo fundamental. Estas vías son muchísimo más que simples caminitos para que pasen las ovejas. Su función hoy va mucho, mucho más allá. En su origen, eso sí, su razón de ser era puramente económica, pero vital. La propia ley lo deja clarísimo. Las define como las rutas por donde tradicionalmente ha pasado el ganado. Vamos, estamos hablando de la trashumancia, ese motor económico que movió rebaños por todo el país durante siglos. Era su función principal, su ADN. Pero claro, los tiempos cambian, y su papel ha evolucionado de una forma espectacular. Hoy en día, no solo siguen siendo un apoyo para la ganadería extensiva y la conservación de razas autóctonas, sino que se han convertido en algo que llamamos corredores ecológicos. O sea, autopistas para la naturaleza. Permiten que la fauna salvaje se mueva, migre, se mezcle, y además cumplen una función social que cada vez es más importante. Nos permiten conectar con el entorno natural. Entonces, la pregunta es obvia. Si estos caminos son tan valiosos, ¿por qué narices necesitaron una ley que los protegiera de forma urgente a finales del siglo XX? ¿Qué estaba pasando? Pues lo que pasó fue, como se suele decir, una tormenta perfecta. Por un lado, la trashumancia tradicional, la de a pie, empezó a decaer, y claro, muchos caminos se abandonaron, cayeron en el olvido. Y por otro lado, apareció el gran problema del intrusismo, gente que construía ilegalmente, que ocupaba los terrenos, y poco a poco esta red histórica se estaba rompiendo en mil pedazos. Las leyes que había antes, pues simplemente no daban la talla. Se nos escapaba entre los dedos un patrimonio público de un valor incalculable. Y como respuesta directa a esa amenaza, en 1995 nació la Ley de Vías Pecuarias, un marco legal pensado para blindar, de una vez por todas, estas auténticas autopistas verdes. El corazón de esta ley, la idea clave, es un concepto legal potentísimo. Las vías pecuarias son bienes de dominio público. ¿Y esto qué quiere decir en cristiano? Pues muy sencillo, que son de todas y de todos, no tienen un dueño particular, son patrimonio de las comunidades autónomas, o sea, un tesoro colectivo. Y ser de dominio público les da un triple escudo legal, una protección que de hecho viene de muy antiguo. Primero, son inalienables, no se pueden vender. Segundo, son imprescriptibles. Nadie puede decir, esto es mío porque llevo usándolo 100 años. No, eso no vale aquí. Y tercero, son inembargables, no se pueden usar para pagar deudas, están blindadas. La ley no solo las protege, sino que también las ordena y las clasifica. Porque claro, no todos estos caminos son iguales, hay categorías. La red tiene su propia jerarquía, como las carreteras. Las más importantes son las cañadas, que son como las autopistas, con hasta 75 metros de ancho. Luego están los cordeles, que serían como las carreteras nacionales, con unos 37 metros y medio. Y finalmente, las veredas, que son los caminos más locales y estrechos, con un máximo de 20 metros. Muy bien. Ya sabemos cómo son y lo protegidas que están, pero vayamos a lo práctico. ¿Cómo se pueden usar hoy en día? ¿Cuáles son las reglas del juego? La pregunta del millón, claro está, es, aparte de para que pase el ganado, ¿qué otras cosas se pueden hacer en estos terrenos que son de todos? Pues la ley es muy inteligente aquí. Hace una distinción muy clara entre dos tipos de usos. Por un lado, los usos compatibles, que son los que están ligados a la vida en el campo, actividades agrícolas, el paso de un tractor, y por otro, los usos complementarios, que son los de ocio y deporte, senderismo, ir a caballo, la bici. Eso sí, hay una regla de oro que está por encima de todo. El paso del ganado siempre tiene prioridad. Claro, tener reglas está fenomenal, pero también hace falta un sistema para que se cumplan. Y la ley, por supuesto, pensó en eso, y estableció un régimen de infracciones y sanciones bastante serio. Las infracciones se clasifican en 3 niveles, según lo gordo que sea el lío. Hay infracciones leves, que son las más pequeñas, graves, que ya son más serias, y muy graves, que son las que causan un daño importante o incluso permanente. A ver, para que nos hagamos una idea, levantar un edificio sin permiso en medio de una cañada o bloquearla por completo, eso es muy grave, de libro. Poner una valla temporal sin autorización o impedir una inspección, pues sería grave.
y causar un pequeño daño que no impide el paso, pues se quedaría en una infracción leve. Y lógicamente a cada infracción le correspondía una multa. Las cantidades originales de la ley estaban en pesetas, claro, pero fíjense en las cifras. Sirven para ver la escala y la seriedad con la que se tomó la protección de este patrimonio desde el primer día. No era ninguna broma. Pero, y esto es para mí lo más importante, más allá del dinero de la multa, la obligación número 1 de la persona que comete la infracción es una y solo una: arreglar el estropicio, reparar el daño y dejar la vía pecuaria tal y como estaba. La restauración es lo primero, siempre. Bueno, y con todo esto, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Con qué idea nos tenemos que quedar sobre este legado para el futuro? Pues lo más bonito de la ley del 95 es que no es solo un papel para proteger algo viejo. No, su filosofía, como dice el propio texto, se inspira en el desarrollo sostenible, en el respeto por el medio ambiente y el patrimonio. Es decir, las ve como herramientas vivas y activas para construir un futuro mejor. Al final, todo esto nos deja con una reflexión final. Una pregunta que sigue en el aire. El gran reto es cómo conseguimos como sociedad conservar una red que nació por una necesidad económica de hace siglos y a la vez la adaptamos para que sea un tesoro ecológico y social para el siglo XXI. Es un equilibrio delicado, sin duda, entre el pasado, el presente y, sobre todo, el futuro.